en nuestros niños. Y tendremos también información de la reunión de la gobernadora con su equipo de seguridad. No se retira. Después de 3 horas, reunida con los componentes del sistema de seguridad de su gabinete en la Fortaleza, la gobernadora Cilia Calderón expresó su consternación y solidaridad con las víctimas y sus familiares y anunció las medidas de seguridad que se tomaron en Puerto Rico desde temprano. Se cerraron todos los aeropuertos, se puso en alerta a la Guardia Nacional y a la policía, se ha dado vigilancia especial a edificios federales, embalses de agua, torres de comunicaciones y electricidad, el Capitolio y edificios altos. La Cruz Roja, con cuya directora ejecutiva Carmen Canino me comuniqué esta mañana, ha establecido un número telefónico preliminar para solicitar información, cuyo número y cuya instalación está en el centro médico. Este número es el 725-0121. 725-0121. En este número, en este momento, es para pedir información. Todavía no tenemos información aquí en Puerto Rico para poder suministrar, pero por lo menos... 3 aviones de la Guardia Nacional de Puerto Rico llevarán a Nueva York a la Unidad de Rescate de la Defensa Civil, la Unidad Médica de la Guardia Nacional y a un grupo de bomberos de Puerto Rico que ayudarán en el rescate de las víctimas sepultadas por los escombros. Primero que nada, quiero decirles que va a haber necesidad de sangre. La Cruz Roja, para las víctimas, la Cruz Roja me ha informado que la sangre que más necesitan es la sangre tipo O positivo, sangre O positivo. Por lo tanto, las personas que quieran donar sangre de este tipo O positivo pueden hacerlo en el centro médico o en el Hospital San Pablo en Bayamón. En Nueva York estaban el secretario de Desarrollo Económico Ramón Cantero Frao, el secretario de Hacienda Juan Flores, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento Juan Agosto Alicea y la directora de Presupuesto y Gerencia Melba Acosta. La gobernadora relató las vicisitudes que vivieron 4 miembros de su gabinete y 10 ayudantes que se encontraban en gestiones oficiales en Nueva York en el día de hoy y estaban a solo 100 metros del World Trade Center cuando ocurrió el atentado terrorista. Tuvimos unos momentos de angustia esta mañana. Ellos estaban viendo lo que ellos consideraron que era un accidente al principio desde la ventana de donde estaban reunidos y de hecho estaban hablando conmigo. Al empezar a sucederse rápidamente los eventos, perdimos contacto con ellos, lo que nos preocupó muchísimo. Y luego se tuvieron que separar en 4 grupos y hubo 2 o 3 que no tuvimos contacto hasta hace como 2 horas, hora y media. Lo que sucedió fue lo siguiente: el edificio donde ellos estaban estaba a 100 metros solamente del edificio del World Trade Center. Ellos creyeron al principio que era un accidente. Al comenzar a desarrollarse empezaron a bajar los 35 pisos en escalera, como hizo el resto de la gente que estaba allí. Al llegar abajo comenzó a derrumbarse la primera torre. Se vieron envueltos en una nube de humo, de polvo y de fuego. Empezaron a correr todos, como estaba corriendo todo el mundo, se desbandaron en 4 grupos. Uno de ellos me dijo que no había muerto de milagro, tuvieron que ponerse los chaquetones los hombres por encima porque no veían hacia dónde, y con unas varas o con los maletines ir tocando para ver si habían paredes o calles porque sencillamente no podían ver. Y seguir corriendo hacia donde el instinto les decía porque el humo y el polvo llenó todo. Algunos de ellos se sintieron que estuvieron cerca de perecer. La gobernadora pudo también hablar con su hijo Francisco Javier González, que trabaja y vive en Nueva York y afortunadamente se encuentra bien. Yo, por mi parte, rechazo y repudio con toda mi fuerza, como sé que lo repudia el pueblo puertorriqueño, este crimen tan cobarde, tan atroz, y tengo la confianza de que se pueda justiciar rápidamente a la persona o personas que fueron responsables de una tragedia de esta magnitud, como hacía muchos años que no habíamos visto en ningún lugar del mundo. Mi corazón, mi solidaridad está con la nación norteamericana y con los familiares de las víctimas de esta tragedia. Para Telenoticias, Félix Núñez, Tony Carrión y Silvia Gómez. Amigos, hay que iniciar las tareas y el proceso de recuperación y hay que hacerlo desde diversas perspectivas. En Telenoticias nos preocupa precisamente el efecto que esto pueda tener en la familia puertorriqueña, en nuestros niños. Con nosotros la doctora Doris González. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Hemos estado compartiendo y ¿cuál es su primer reacción ante lo que nos ha estremecido durante el día de hoy?
Lo primero es un sentido colectivo de pérdida. Yo creo que el país completo se siente así y hay muchas familias en Puerto Rico que también tienen un sentido de pérdida individual, porque hay muchos puertorriqueños que tienen familiares en la ciudad de Nueva York y hay mucha preocupación por los propios. Sobre todo, los padres en el día de hoy se sienten sumamente vulnerables, porque esto podría ocurrir en cualquier momento. Y si el padre se siente vulnerable y se llena de ansiedad y comenta en su hogar qué es lo que está sucediendo y cómo le preocupa, sus niños escuchan. Y los niños tienden a imitar y a recibir de sus padres el nivel de ansiedad o de tristeza que pueda estarse dando en ese hogar. ¿Qué podemos esperar de nuestros niños ante esta situación? Muchos de ellos van a tener miedos nuevos. ¿Por qué? Porque van a temer sobre todo esta noche a la oscuridad. Algunos te van a pedir, padre que me escuchas, que quiere ir a dormir contigo. Aunque esta no sea la norma en tu casa, dale mucho apoyo para que se sienta seguro. Ten mucho cuidado cuánta noticia le vas a permitir ver, porque lo que tú puedes asimilar, tu niño no tiene que asimilarlo de la misma manera. Otra cosa que le va al niño mucho miedo y va a preguntar es, ¿usaron aviones comerciales? En el futuro, este niño va a pensarlo, y muchos adultos también, si van o no a montarse en un avión. Tienes que hablarle de esto, porque estos son incidentes aislados, incidentes muy penosos, pero que no tienen que convertirse entonces en una fobia para el futuro. Doctora, si el niño pregunta cómo pueden existir mentes malévolas, capaces de maquinar actos de esta naturaleza. Pues hay que explicarle a ese niño que eso sí existe. Hay gente muy disfuncional, muy capaz de hacerle daño a otras personas, y nuestros niños en nuestro país lo saben, porque aquí ocurre mucho maltrato de menores también. Así es que vamos a explicarle a estos niños cómo estas personas pudieron hacer un acto como este, motivados por el odio, para enseñarles el valor del amor, de la comprensión y de la reflexión. Vamos a tener un problema serio en cuanto a que puedan distinguir la fantasía de la realidad, porque esto que vieron en estos momentos en vida lo han visto en muchas películas, y cuando tuvieron miedo en ese entonces les dijimos, esto no sucede, no te preocupes que esto es solamente una película. Lo que sucede es que en el día de hoy esa película se ha convertido en un acto real. Así es que vas a tener que sentarte con él a revisar que muchas veces ocurren cosas desgraciadas de las cuales no siempre vamos a tener el control para poder evitar. Sobre todo, la vida es muy finita. Cuando nos despedimos por la mañana tenemos que abrazarnos y besarnos, porque nadie sabe lo que le puede esperar durante ese día, como miles de personas en la ciudad de Nueva York que en el día de hoy están desaparecidas. Así es que únete en colectividad. Sobre todo, escucha a tu niño, no lo hables todo, escucha su emoción para que pueda ventilar cuál es su mayor temor. Dale seguridad y hazlo sentir que él puede contar contigo. Y cuando tenga miedo, acércate a él. Y si quiere llorar, que llore. Eso es parte del desahogo y de la ventilación. Doctora, así que no debemos mentirle con relación a lo que sucedió. Jamás, jamás, nunca la mentira sobre nada, y sobre todo explícalo a un nivel, a su etapa de desarrollo, para que el niño lo pueda entender, pero que reconozca que hay gente que odia, hay gente que ama. Muy bien. Los que amamos somos aquí. más. Claro que sí. Eso es así, gracias al Señor. Cómo no. Amigos, pausamos y regresamos en breve. Amigas y amigos, continuamos con esta edición especial de Telenoticias Ataque Terrorista. Vamos a compartir con ustedes unos datos ante una gráfica que tenemos, que será proyectada de inmediato, donde aparece una relación de los vuelos comerciales que fueron secuestrados por estas personas. El vuelo número 11 con destino, partió de la ciudad de Boston con destino a Los Ángeles, 92 personas a bordo. El vuelo número 77 originó en Washington, D.C., con destino a Los Ángeles, 64 personas a bordo. El vuelo 175 Boston a Los Ángeles, con 65 personas a bordo. Y el vuelo número 93 de Newark a la ciudad de San Francisco, con 45 personas a bordo. Es curioso de que todos los aviones secuestrados habían tenido un punto de partida diferente, pero el destino era el estado de California, ciudades con nombres de ángeles. Vamos a presentarles también a ustedes, y santos, vamos a presentarles también unas imágenes impresionantes donde
no sabríamos si la primera imagen sería de un edificio de vivienda cercano a las Torres Gemelas, que ya no existen a esta hora de la tarde, que según las autoridades está próximo a colapsar también. Ese edificio, esa estructura multipisos que vemos al fondo en primer plano, se identifican como el edificio número 7. Según las autoridades, han desalojado en su totalidad esta estructura multipisos ante el temor y probablemente sea inevitable que el edificio también caiga, producto de toda esta situación que se comenzó a vivir temprano en la mañana de hoy. También tenemos otras imágenes estremecedoras. La cámara pudo captar, vean ustedes en detalle, unos objetos que están bajando. Personas que aparentemente dentro de la desesperación experimentaron una sensación de impotencia y prefirieron lanzarse al vacío antes que esperar las consecuencias finales en estas torres. Vamos a continuar y regresamos nuevamente con los compañeros en la cadena. Que sea una agencia como la CIA o el FBI, si 3 personas en un rincón del planeta se sientan y dicen ¿cómo hacemos daño en un lugar que nadie espere? Yo te puedo garantizar que es casi un milagro que se pueda enterar un organismo de inteligencia. Bueno, hablando de este tema, fíjense que el ministro israelí de Defensa hace una alusión a lo que estamos hablando y lo estamos compartiendo con usted, señor Rotundo, donde dice que el terrorismo y en particular el islámico es el máximo enemigo, no solamente de Israel, sino también de Estados Unidos. Los israelíes saben muy bien de lo que estamos hablando y ahora los norteamericanos lo estamos viviendo en carne propia. Lo peor que hay es pelear contra un fanático. Claro. El fanático es un individuo que no razona directamente. Es como un misil que se programa y se dispara. A él se le dice tal cosa y él lo hace, como tú dijiste antes, María Elvira, él lo hace por una razón religiosa. Hay una convicción de corazón, ¿no? De que va a ser remunerado en otra vida que es más importante que esta. Exacto. Entonces, los intelectuales, digamos, los autores intelectuales no son los que llevan las bombas, son los que preparan a esos fanáticos. Y sabemos que desgraciadamente en ese territorio del Medio Oriente este tipo de fanáticos nace uno todos los días por lo que ellos consideran es la embestida o es la agresión por parte del gobierno israelí. Sabemos ya la historia trágica de los últimos 50 años entre estos dos grupos que bueno, los que vivimos en esta parte del mundo puede ser que no entendamos muy bien lo que ocurre, pero como hemos estado escuchando, hemos estado leyendo algunos de los cables donde están celebrando en las calles y repartiéndole caramelos a los niños porque ellos consideran que han atacado al corazón del enemigo, el enemigo que ayuda al que es su enemigo más cercano, que es Israel, y que si los palestinos tienen que llorar porque las mujeres y los niños han sido atacados por los diferentes aviones israelíes, entonces ahora le toca al aliado israelí también sufrir y llorar. Eso lo estábamos leyendo en un cable hace poco, donde están recogiendo los diferentes periodistas el sentir de esos palestinos que están celebrando en diferentes partes de los territorios ocupados. Muchos consideran que no, que sí, que es un... Oigan, amigos, hacemos una pausa y regresamos con más información en esta edición especial de Telenoticias. Ataques terroristas estremecen a Estados Unidos. Hay miles de muertos tras la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York. Aquí en la isla, el almirante Kevin Green dice que no se puede predecir lo que pasará con la Marina en Vieques. Mientras hoy el alcalde de la isla Nena fue excarcelado para acudir a los actos fúnebres de su madre fallecida. Los ataques terroristas provocan la cancelación de los Grammy Awards. Tardes una vez más. Telenoticias mantiene desde las 4 de esta tarde una edición especial que comenzó a las 11 de esta mañana ante los ataques terroristas ocurridos en la ciudad de Nueva York. Todos los estados de la nación norteamericana han establecido las más estrictas medidas de seguridad, incluyendo el desalojo de los edificios federales y el cierre de prácticamente todos los establecimientos públicos. Ante el temor de que la ola de atentados terroristas pueda extenderse más allá de lo que ha ocurrido hoy y que ya se ha catalogado como la mañana más terrible en la historia de los Estados Unidos.
de la mañana, en lo que parecía un terrible accidente aéreo, un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas de Nueva York, el mismo lugar que fue blanco de los terroristas en 1993. 18 minutos después, frente a miles de personas que veían las imágenes por televisión, un segundo avión se estrelló contra la otra torre del World Trade Center. Ya no quedaba duda de que se trataba de un ataque terrorista. Poco después, las líneas aéreas confirmaban que secuestradores aéreos dirigían las naves hacia su destino fatal. Ambas torres se desplomaron horas después, pero los ataques no pararon ahí. Un tercer avión se estrelló contra una sección del Pentágono, precisamente el edificio que aloja a los generales del ejército. Un carro bomba explotó a las afueras del Departamento de Estado. Este fue desalojado en horas de la mañana, así como el Capitolio y la Casa Blanca. El FBI declaró un estado de alerta máximo. Los aeropuertos de toda la nación suspendieron operaciones y los accesos por túneles y puentes a Nueva York están cerrados. El presidente Bush condenó los ataques y prometió descubrir y castigar a los responsables. Y vamos a conducir una enorme investigación para defenderles a ustedes de este tipo de actos. No vamos a permitir que este tipo de actos terroristas tengan lugar en nuestra nación. Otro avión secuestrado se estrelló en una localidad de Pensilvania, aunque no se ha establecido la relación con los otros ataques. Y precisamente de inmediato los ataques tuvieron repercusiones internacionales, reaccionando muchas comunidades. Escuchemos. Uno de los primeros dirigentes que se apresuró a enviar sus condolencias y aprovechó para limpiar su nombre de toda sospecha fue el líder palestino Yasser Arafat. Lo mismo hicieron otros conocidos terroristas que no quieren verse involucrados. Entre estos, los extremistas islámicos, quienes negaron que uno de sus máximos líderes, Osama Bin Laden, esté vinculado con los ataques, como mencionó un reportero en Londres. Sin embargo, en las calles de Jerusalén, fueron muchos los que no ocultaron el regocijo por la tragedia del pueblo estadounidense. Amigos, entre tanto, aquí en Puerto Rico, el aeropuerto de Isla Grande fue cerrado desde las 8 de esta mañana, según fue ordenado por la Administración Federal de Aviación. Todos los vuelos de despegue quedaron suspendidos y solo se autorizaban aterrizajes de aviones que ya estuvieran en el aire. El cierre, obviamente, afectó las actividades de la Escuela de Aviación y el funcionamiento de la línea Vieques Airlink. Y en momentos en que el mundo recibía las primeras imágenes del peor ataque terrorista cometido en territorio de Estados Unidos, el alcalde de Vieques, Dámaso Serrano, llegaba para despedir el duelo de su señora madre, quien falleció ayer a la edad de 70 años, víctima de un infarto masivo. El alcalde agradeció las muestras de apoyo y dijo confiar en que los sucesos recientes no alteren la decisión del presidente Bush en torno a la presencia de la Marina en la Isla Nena. El compañero Luis Guardiola amplía. Las 36 horas en libertad de Dámaso Serrano comenzaron a las 7:30 de la mañana. El alcalde salió de la prisión federal en Guaynabo, donde lleva 29 días preso por entrar a terrenos restringidos de la Marina en Vieques. Salió sin grillete y sin escolta, con el fin de asistir al sepelio de su madre. En el aeropuerto de Isla Grande agradeció las muestras de afecto y pesar recibidas. Vale la pena cuando uno lucha por una causa justa como es la de Vieques. Entendemos también la situación y entiendo la situación por la cual estoy pasando en estos momentos y toda mi familia, pero estoy seguro que si mi madre estuviera en estos momentos aquí con nosotros, estuviera también defendiendo lo que en estos momentos pues yo voy a seguir defendiendo. Doña María López Moreira, de 70 años, falleció en la madrugada de ayer, víctima de un ataque masivo al corazón. Su esposo, Dámaso, con quien compartió 56 años de su vida, se confundió en un abrazo con el alcalde al llegar a Vieques. Decenas de viequenses acompañaron a Serrano en el doloroso proceso de despedida que culminó con el sepelio en el Cementerio Nuevo de Vieques a media tarde. La noticia del atentado terrorista a varios puntos estratégicos en los Estados Unidos también conmocionó al pueblo viequense. Algunos señalaron incluso que tienen familiares que trabajan o viven en las inmediaciones de las Torres Gemelas en Nueva York y anticiparon que el asunto afectará los intentos por sacar a la Marina de Vieques. Un sobrino de Andrés Nieves trabajaba en una de las torres del World Trade Center, pero esta mañana los informes eran demasiado preliminares. Se habla de miles de muertos. Pero arriba, reventó arriba en el medio. Reventó en el medio del edificio, pero se desplomó uno de ellos. Ay, Dios mío. ¿El que tiene las antenas? Vimos uno con antenas.
Ahí es que está la cafetería. Sí. ¿Y ahí trabaja un sobrino suyo? Sí, Carmelo Nieves. En todo Vieques, así como en la Isla Grande, no hubo noticia mayor. En esta cafetería cercana a la funeraria Conde, la conmoción era evidente. Máximo cuando fue un golpe duro a donde está todo el sistema económico de los Estados Unidos y del mundo. No se sabe, de ahora en adelante no se sabe qué va a pasar. Máximo cuando la bolsa estaba en su punto más bajo. O sea, no operar, no poder abrir, sabrá a dónde vamos a llegar. Creo que ahora se va a poner la situación mucho más tensa, porque no sé si cómo lo tomará el gobierno para hacer más operaciones en Vieques en cuanto a la base. Y las cosas pues creo que se van a poner de mal en peor. Serrano por su parte no quiso anticipar si el aumento en la tensión militar provocará la cancelación del referéndum federal de noviembre 6. El alcalde no espera de otra parte que el presidente George Bush revierta su decisión de que la Marina abandone Vieques antes de mayo del 2003. Yo espero que no. Espero, vuelvo y repito, que entienda la situación de nuestro pueblo de Vieques y el caso lamentable que ha sucedido en el día de hoy, que definitivamente pues, nosotros tenemos que reprochar. El momento es un momento para mantenernos en oración, clamor a Dios por esta situación y que de alguna manera el Dios Todopoderoso nos ayuda a manejar una situación donde posiblemente miles de personas han muerto en este momento. Serrano pernoctará en su residencia, mañana visitará la alcaldía antes de regresar a Guaynabo para continuar extinguiendo su pena de cárcel de 4 meses. Para Telenoticias, Sandy Moro y Luis Guardiola. Amigos, más adelante en esta edición especial de Telenoticias, el doctor Fernando Salacaín, quien nos hará un análisis económico de toda esta situación. Información actualizada sobre toda esta situación que vive Estados Unidos y el mundo y Puerto Rico en el día de hoy. Puede aportarnos, se van a dar en el futuro buscando una mejor defensa de nuestra sociedad? Lo primero sería un análisis del sistema de inteligencia de los Estados Unidos. Eso sería lo primero. Lo segundo es tratar de identificar completamente quiénes son las organizaciones involucradas en esto. Lo tercero sería tomar una acción directa en contra de esas organizaciones, ya sea atacando las bases de esos terroristas en otros países, y eso quizá incluye Afganistán y la base de Bin Laden en Afganistán. Quizá también ocurra en países como Siria o Irak o Irán, que han dado apoyo logístico a los grupos terroristas palestinos. Y después ver qué tipo de seguridad se establece dentro de los aeropuertos para impedir este tipo de acciones. Cómo hacer que la cabina del piloto sea imposible de lograr que una persona entre a ella una vez que el avión levanta vuelo. ¿Qué papel entrarían a jugar en todo esto, lo que estamos hablando, las agencias de investigaciones de los Estados Unidos, la CIA, el FBI? Lo primero que ellos tienen que analizar es cómo ellos pudieron no lograr tener algún tipo de conocimiento de algo que esta magnitud estuviera planeándose. Y lo segundo sería comenzar a analizar quiénes son las personas responsables. Le pido un instante, señor Carrasco, y le pido a nuestro director si es tan amable de venir con nosotros aquí, porque tenemos imágenes de números especiales de periódicos estadounidenses. Esta es una edición especial extra del diario The Miami Herald, atacados. Y como ven, una enorme imagen de una de las torres que desgraciadamente ya no existe del Centro Mundial de Comercio. Y aquí está el diario de Fort Lauderdale, el Sun Sentinel, también Estados Unidos atacado. Estas son ediciones especiales. Estos diarios jamás imprimen ediciones vespertinas y por supuesto esta es una jornada que quedará grabada para siempre, tal vez solo comparable a la de diciembre de 1941 cuando Japón atacó a traición las bases en Hawái de Estados Unidos. Señor Carrasco, ahora que menciono Pearl Harbor, tal vez como nunca desde aquel momento existe consenso en el Congreso para apoyar medidas que tal vez puedan llevar a atacar en el centro de operaciones algunos de estos grupos. Y esto puede significar ataques específicos en algunos países que pueden llevar a una guerra. Yo no creo que llegue una guerra específicamente. Lo que yo sí creo que son aviones norteamericanos hagan lo que se dice surgical strikes. Es decir, ataques dirigidos a destruir un target. Ellos lo han hecho en Irán, lo han hecho en Irak, lo han hecho en otros países. Lo van a hacer lo más seguro en Afganistán. Para darle un mensaje a esos grupos. Fíjese que esta acción se ha demorado por lo menos 9 meses en planificar. Y existe otra posibilidad que hay que calcular en todo esto, y una posible conexión entre el narcotráfico y los grupos palestinos. El narcotráfico trayendo dinero y recursos económicos y logísticos a las acciones palestinas.
fíjense que los irlandeses y los narcotraficantes han establecido conexiones, por lo cual esta posibilidad no es tan remota como tal parece uno cree. Y ayer trajeron a los Estados Unidos a uno de los grandes narcotraficantes colombianos. Sí, es cierto, Fabio Ochoa, uno de los ex jefes del llamado cártel de Medellín, ingresó este sábado en territorio estadounidense, fue trasladado durante la noche por agentes de la Agencia de Lucha contra las Drogas y está en este momento detenido en una cárcel del sur de la Florida. Y además de eso hay una conexión entre el tráfico de heroína que existe en el sureste asiático y el tráfico de cocaína que existe en Sudamérica. Hablando específicamente del narcotráfico en Colombia, las imágenes que Amigas, amigos, regresamos a nuestros estudios. En esta ocasión nos acompaña el doctor Fernando Salacaín, quien es economista y gustosamente ha respondido a nuestro pedido para compartir con nuestro pueblo sus conocimientos y análisis a la luz de los efectos en la economía que pueda tener todo este masivo ataque terrorista contra los Estados Unidos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Específicamente desde el punto de vista de los inversionistas, respetando el dolor de los familiares de las víctimas, que una vida humana no tiene precio, pero vale mucho. Bueno, primeramente hay que decir eso, de que los impactos económicos en términos de las pérdidas de vidas humanas son inmensurables. Así que no podemos plantear el impacto económico en esos términos. Pero sí debemos plantearlo en términos de la pérdida de confianza que se produce entre los inversionistas y consumidores ante un golpe como este. La pérdida de confianza pues, puede significar impactos importantes, más tomando en cuenta que la economía de Estados Unidos está al borde de una recesión y cualquier evento de una magnitud como esta pues, puede empujar la economía hacia un estancamiento, hacia un crecimiento negativo. El problema de la confianza lo podemos medir en términos de lo que va a suceder en el mercado de valores. Los mercados en el este de Asia, que ya recibieron la información, se deprimieron. La reducción en el valor promedio de las acciones fue de cerca de un 3%, no fue mucho. Hay que observar a ver lo que sucede con los mercados europeos, que en unas cuantas horas más pues, van a salir afuera y entonces vamos a tener la información sobre ello. La bolsa de valores va a estar cerrada por lo menos hasta el lunes. Así que yo creo que los mercados van a tener un poco de tiempo para ajustarse en términos de los mercados europeos y japonés, para saber entonces qué va a pasar en la economía de Estados Unidos. Recibimos una información y nota que compartimos con los televidentes de acciones proactivas de la Reserva Federal. ¿Eso pudiera tener algún efecto positivo? Claro, el Banco de la Reserva ante una situación de emergencia aumenta la oferta monetaria, ¿verdad? Es como si bajara los intereses, de tal forma que haya suficiente liquidez en el mercado y eso pues ayuda a que la economía se reactive. Ahora sí, hay que tomar en cuenta que hay una serie de impactos sectoriales, aparte de la pérdida de confianza, principalmente en el sector de turismo, porque como consecuencia de esta situación, las medidas de seguridad que se van a tomar van a aumentar los costos de los pasajes de manera significativa y eso también va a aumentar la desconfianza de los excursionistas, de los turistas en términos de usar aviones. Para viajar, claro. Y entonces pues eso va a implicar un impacto importante en el turismo, que ha sido un sector que se ha escapado de la desaceleración económica en Puerto Rico, con tasas de ocupación de más del 75%, y yo creo que vamos a tener problemas serios en ese sector en los próximos meses. De todas maneras, por el momento hay que estar atento al desarrollo en términos de resultados en los próximos días, para ver el comportamiento. Eso es así. El impacto en realidad directo probablemente se hayan perdido varios billones de dólares en términos del valor de esos edificios, ¿verdad? Eso es pequeño si consideramos que la economía americana es una economía de 10 trillones de dólares. Pero hay que ver los impactos en las dimensiones que mencionamos anteriormente. Doctor Fernando Salacaín, muchísimas gracias por comparecer y orientarnos sobre este asunto. Muchas gracias. A usted. Amigas, amigos, hacemos una pausa y al regreso el comandante almirante Kevin Green reacciona a la luz de estos acontecimientos y la... El almirante de la base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, Kevin Green, dijo hoy que era prematuro determinar si los actos terroristas de hoy pudieran producir un cambio en la política del presidente Bush hacia Vieques. José Esteves informa.
En un día como hoy, Green tuvo una de sus pocas comparecencias públicas ante la matrícula del Club Rotario, una audiencia muy receptiva a la posición de la Marina, que de hecho es una de las pocas organizaciones en Puerto Rico que conducen todos sus trabajos en inglés. Pero contrario a lo que podía anticiparse, Green no pareció sacar ventaja de la situación de emergencia que atraviesa la nación americana cuando se le preguntó por el impacto de esta crisis sobre la proyección de la salida de la Marina de Vieques en el 2003 y un posible cambio en la posición del presidente Bush. Probably not. I think it's probably too early. Probablemente no. Tal vez es muy pronto para hacer especulaciones del impacto sobre cualquier otro asunto a base de los eventos de hoy, contestó Green a esa pregunta. De hecho, hoy fue la primera ocasión que escuchamos de la boca del almirante Green decir que la Marina abandonará Vieques para el 2003. I think just following the statements of the Secretary of the Navy, es siguiendo declaraciones del secretario de la Marina, que ha hecho claro su posición de que abandonaremos Vieques en el 2003. No debe haber sorpresa alguna sobre eso, dijo Green. El almirante añadió que era muy poco lo que podía decir sobre las medidas de seguridad en la base naval a raíz de los incidentes de hoy, indicando tan solo que se han aumentado como parte de un plan que abarca toda la nación. El almirante indicó que hasta el momento no ha conversado con la gobernadora Sila Calderón sobre sus planes para ofrecer seguridad a las instalaciones militares en Puerto Rico, aunque dijo estar confiado en la capacidad de esta y el ayudante general de la Guardia Nacional para implementar cualquiera de estos. El almirante declinó especular sobre las causas de los terribles atentados. Señaló que era un día en que toda América comparte como una nación unida en tiempo de crisis. La prioridad deben ser las vidas que se perdieron y los heridos, así como llevar el consuelo a sus familiares. Para Telenoticias, Ricardo Arduengo y José Esteves. Tomaron en las instalaciones federales no incluyeron los correos. Estos continuaron operando con normalidad. Los ciudadanos llegaban al lugar como de costumbre a realizar sus diligencias. En el Correo General en Atorrey se observaron policías prestando vigilancia a las afueras de ese edificio. Bueno, la compañera Ivonne Soya se encuentra de vacaciones, se encuentra en el área de Boston y se ha comunicado con nosotros vía telefónica, nos tiene información. Ivonne, saludos. ¿Qué me puedes contar de lo que está por lo menos viviendo en la ciudad de Boston los residentes? Sí, buenas tardes a ti, Roberto, y buenas tardes, amigos televidentes. Definitivamente que a Boston le ha tocado bastante de cerca esta tragedia que sufre hoy el pueblo norteamericano, básicamente porque dos de los vuelos se generaron desde acá, desde el aeropuerto de Logan, donde de hecho, como ya ustedes deben saber, se han tomado estrictas medidas de seguridad. El aeropuerto está cerrado, al igual que todos los aeropuertos de Estados Unidos. Ya oficialmente para horas de la tarde fue que se había logrado desalojar a todas las personas que estaban esperando pendientes a vuelos o pendientes a familiares. El estado se encuentra en un estado de alerta número 4 y esto ha implicado que han cerrado prácticamente todas las actividades estatales y federales, todos los comercios, incluyendo los grandes centros comerciales, las autopistas, los peajes están cerrados para que el tráfico pueda finalmente fluir. Se estima que no será hasta mañana mediodía cuando finalmente abra el aeropuerto. En el momento, un poco después de ocurrir los hechos, yo estaba en un centro comercial y era impactante como la gente en todas las tiendas prendieron los radios, los televisores y había un sentimiento de indignación, de coraje y de pena. Pero ya luego de pasar la noticia, el cuestionamiento que surge y la conversación que uno escucha entre los adultos que permea entre todos es si Estados Unidos es tan seguro como el país creía que era, y también la seguridad en el aeropuerto, particularmente acá en Boston. El cuestionamiento de los periodistas es cómo es la seguridad en el aeropuerto, que permitió que no solamente un avión pudiera ser tocado por los terroristas, sino que dos aviones, ambos de Boston a Los Ángeles, pudieran ser víctimas de un ataque terrorista. Esa es la información que tengo desde acá. Cualquier cosita que pueda surgir, yo estaré llamando nuevamente para informarles. Saludos a todos por allá. Gracias, Ivonne, por toda la información que nos ofreció vía telefónica. Sí, tenemos información. Hace un ratito presentamos a ustedes imágenes del edificio número 7, un edificio multipisos de vivienda que estaba ubicado a corta distancia de donde estuvieron las Torres Gemelas. Se había informado, las autoridades temían que el mismo colapsara, pues se nos acaba de informar que en efecto se desplomó también esta estructura.
Esto plantea que los resultados y consecuencias de este ataque terrorista masivo pues continúan teniendo repercusiones, por lo menos desde el punto de vista de daños a las estructuras, cuando apenas se han podido comenzar las labores de rescate en la ciudad de Nueva York. Afortunadamente hemos estado observando que durante todo el día pues se fue moviendo los residentes de Manhattan hasta a pie, iban cruzando los puentes, buscando salir de esa isla. Es correcto, ante la situación prevaleciente y existente. Tenemos que hacer una pausa, al regreso con más información. Bueno, amigos, el ataque terrorista en suelo estadounidense que estamos recordando con más claridad fue el atentado al edificio federal que ocurrió en Oklahoma en 1995. Precisamente, Roberto y amigos televidentes, en aquella ocasión el autor era un joven estadounidense de ultraderecha que era incluso veterano de la Guerra del Golfo Pérsico. Veamos un recuento de otros atentados recientes cometidos por terroristas extranjeros que ha sido preparado por Cristina Londoño de la cadena Telemundo. Las Torres Gemelas ya habían sido escogidas como blanco ideal para los terroristas. En 1993, 6 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas. Pero esta vez, estos símbolos orgullosos de la prosperidad estadounidense lograron mantenerse en pie. Los demás ataques importantes, el más reciente contra el buque americano USS Cole, han sido en tierra ajena. 17 marineros murieron y 39 resultaron heridos en un atentado suicida en el puerto de Yemen. En agosto de 1998, las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania quedaron convertidas en escombros. El saldo de víctimas, 224 muertos y miles de heridos. Entre las víctimas, 2 estadounidenses. En el 96 el luto fue por 19 jóvenes soldados asesinados por una bomba terrorista en la base militar estadounidense de Khobar, en Arabia Saudita. Cientos de personas resultaron heridas. En 1988 el odio llegó hasta el cielo. El vuelo 103 de la aerolínea Pan Am fue derribado con 270 personas a bordo sobre Lockerbie, Escocia. Y en el 83 y en el 84 los ataques fueron contra estadounidenses en el Líbano. Primero, un ataque suicida contra uniformados estadounidenses en Beirut. Y después, una autobomba contra la embajada de Estados Unidos. Bueno, acaban de informar que otro lugar que ha cerrado por razones de seguridad y es evitando tener gran cantidad de público aglomerada en un mismo sitio es Walt Disney World en el estado de la Florida. Las autoridades del primer parque temático del país anunciaron su cierre temporero en la costa este. Miles de visitantes fueron desalojados de las atracciones. Amigas y amigos, vamos a pasar con la compañera Charito Fraticelli, quien nos tiene información con el presidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Adelante, Charo. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, estamos aquí, como muy bien dicho, frente a las facilidades del edificio central del Banco Popular, conversando con el señor Arturo Carrión en cuanto a cómo pudiera este golpe, este gran atentado, que además de haber cobrado vidas, y eso sí que no se puede cuantificar las pérdidas humanas, pero en qué manera puede afectar el aspecto económico, el movimiento bancario, y cómo puede llegarse esto hasta acá, hasta Puerto Rico. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, hay varias preguntas, ¿no? La primera es cómo puede afectar la economía de Estados Unidos. Pues ciertamente hay que esperar a ver el resultado de las pesquisas que se hacen. La pérdida humana que se traduce en pérdida económica, pues debe ser cuantiosa. En relación a Puerto Rico, pues habría también que esperar. Tú sabes que la relación de Puerto Rico y Estados Unidos en términos de economía, en términos financieros, es muy estrecha. Y yo creo que cualquier cosa que hagamos ahora es especular. La bolsa, que es una de las cosas que también tú me preguntaste, pues primero no está cerrada porque la bolsa tenga problemas. La bolsa está cerrada por razones físicas, porque no se puede entrar y salir, porque evacuaron, no se sabe cuándo va a abrir. O sea que hay que esperar a ver. Mi opinión personal, mi percepción personal es que va a haber una reacción, pero que no creo que va a ser tan severa como se puede esperar. La bolsa tiene una gran capacidad de ajuste. Y sí le han dado un golpe serio al centro de la economía de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene muchos otros sitios donde
hay actividad económica. Tú sabes que ha habido un gran movimiento hacia afuera de Nueva York, por razones más bien de tráfico, por razones más bien que son distintas a lo que pasó hoy. Y hay muchas corporaciones que están centralizadas fuera de los Estados Unidos, y eso pues yo creo que va a ayudar en gran medida a que la bolsa reaccione en una forma no tan negativa como se piensa en este momento. Hay quienes han comentado que esto pudiera acelerar la recesión a la que pues se encuentra al borde la economía estadounidense. Usted aparentemente está mucho más positivo. Sí, lo estoy. Yo creo que Estados Unidos está pasando por una desaceleración económica. Esto pues puede tener uno de dos aspectos: o sale de esa aceleración o la continúa. Yo pienso más positivo. Yo creo que Estados Unidos ha reaccionado a emergencias. Claro, esta es, yo diría que la emergencia más grande que ha tenido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy posible que la reacción sea muy favorable, porque los Estados Unidos tienen una gran capacidad de recuperación. Y ciertamente aquí se ha herido no solamente la economía, se ha herido el orgullo de Estados Unidos. Y cuando uno hiere el orgullo de Estados Unidos, sabemos por experiencia lo que pasa. Y yo creo que la economía de Estados Unidos tiene una gran capacidad de rebound, de recuperar, de reaccionar positivamente. Y aquí en Puerto Rico tenemos que estar pensando en esa dirección. Las instituciones financieras, que yo creo que es la próxima pregunta que tú me ibas a hacer, que son miembros de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, no han percibido en el día de hoy ningún cambio en sus operaciones. Las instituciones financieras han continuado operando como de costumbre. Pudiera haber algún tipo de que se afecte las ATM, pero no en Puerto Rico, sino aquellas personas que tengan tarjetas de fuera de Puerto Rico, que utilicen el switch, que a lo mejor se cae, porque es un switch internacional, pero localmente no hemos tenido ningún problema. Los volúmenes de extracciones de dinero tampoco han sido mayores. Y yo diría que la gente no está sacando a los chavos. Bueno, siempre sacan. Pero en términos del miedo de que pueda haber algo que no puedan sacar dinero. No he percibido eso, ni retiros de depósito tampoco. Muchísimas gracias. O sea que en arroz y habichuela y letra de molde, para aquellas personas que tienen sus chavitos en el banco, no hay problema, van a estar seguros, no va a haber un cierre de bancos, que entonces usted no pueda sacar el dinerito que tenía pensado para algo, alguna gestión o algo que tenía. No, eso es correcto. Todas las sucursales han estado operando normalmente y continuarán operando. Si hubiera algún cambio, ustedes pueden estar seguros que la propia Asociación de Bancos, como hemos hecho siempre en los huracanes y en este tipo de emergencias, somos los primeros que les vamos a avisar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión en directo. Regresamos nuevamente a los estudios. Adelante. Gracias, Charo. Bueno, amigos, vamos a pausar. Cuando regresemos, información deportiva con Helios Castro. Sí, incluyendo la pelea de Tito. Sí, ¿va o no va? Sí, va o no va. No, eso no va. No debe ir. Con nosotros Eliot Castro para la información deportiva, asuntos enmarcados precisamente dentro de toda esta situación. En la pelea de Eliot, que tú ibas para allá y no vas a poder ir. La de Tito, ¿verdad? Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Robert, y saludos amigas y amigos. Efectivamente, esta situación también ha afectado al deporte. Comenzando en Puerto Rico, aquí ha sido suspendido el partido de baloncesto de esta noche entre los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán. La Federación de Baloncesto anuncia que el partido ha sido suspendido oficialmente para mañana. Este es el partido de la serie semifinal que se efectúa en San Germán. Mañana se suponía que jugaran los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce aquí en el Coliseo Roberto Clemente. Todavía está por verse cuándo se efectuará ese partido, que será el último de la serie entre Cangrejeros y Leones. Por otro lado, lo que todo el mundo espera, la información sobre la pelea de Tito Trinidad y Bernard Hopkins. En este momento no hay nada oficial. Si ustedes me preguntan, no hay pelea, pero no es oficial. Como nosotros no tenemos la información oficial, estamos acá, nuestro compañero Héctor Vázquez Muñiz y todo el grupo de trabajo que iba a partir para allá hoy, se pospuso su viaje, como de toda la gente que iba a viajar en avión.
Lo que hicimos fue que nos trasladamos a la oficina del abogado de Tito Trinidad, Nicolás Medina, quien también vio suspendido su vuelo. Con él conversamos y le presentamos a continuación la entrevista donde él expone la posición hasta el momento oficial. Veamos. Hablé con el promotor Don King. ¿Hablaste con Don 2 veces en el día de hoy, una a las 12 y otra a las 3 de la tarde. Obviamente Don King pues está consternado, opina pues obviamente igual que nosotros que esto es un momento de dolor, de luto, de emergencia nacional, un acto de guerra prácticamente. Y ante una situación de emergencia pues le indicamos cuáles eran las instrucciones con respecto a la cartelera. Obviamente hay muchas consideraciones, hay muchas partes, se está buscando información, el opio de información, y quedó en darme otras llamadas y vamos a estar en comunicación constante. No puedo decir, ¿verdad?, oficialmente todavía cuál es la situación de la cartelera, pero realmente es un momento de luto, no es un momento para celebrar, ni momentos de espectáculo, ¿verdad? Así que estamos esperando, Don King me indica que va a esperar un decreto gubernamental de la ciudad o del estado que espera que se produzca de un momento a otro. Y de un momento a otro nosotros esperamos la información oficial, que para mí es que la pelea se va a posponer. No hay condiciones en este momento en la ciudad de Nueva York para presentar una pelea entre Tito Trinidad y Bernard Hopkins. Por otro lado, los principales eventos deportivos en Estados Unidos para hoy han sido suspendidos. Suspendieron la Liga Mayor de Fútbol, de balompié, de soccer, como le llaman algunos en Estados Unidos. Suspendió los 4 partidos que tenía previsto para mañana ya. También suspendieron los partidos del fútbol femenino. Veamos entonces lo que ha acontecido en el béisbol de las Grandes Ligas, donde también pospusieron los partidos. De los participantes y el público, y en una señal de profundo duelo por la tragedia nacional ocurrida hoy. Es la 4ª vez en la historia que las Grandes Ligas han pospuesto una jornada completa de sus partidos por motivos ajenos a las condiciones meteorológicas o a huelgas. Las otras ocasiones fueron el 2 de agosto del 23, cuando murió el entonces presidente Warren Harding, el 6 de junio del 44, cuando Estados Unidos invadió a Francia junto a otros países durante la Segunda Guerra Mundial, y el 14 de abril del 45, 2 días después de la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt. El inicio de esa historia era que habían suspendido los 15 encuentros del béisbol de las Grandes Ligas pautados para hoy y todos los partidos de las ligas menores que están ya en su etapa de series postemporadas. Eso es lo que tenemos en la información deportiva, que lamentablemente es todo suspensiones, porque en este momento no es momento para celebrar, no es momento para efectuar eventos deportivos. Adelante, Jorge. Gracias, Elliot, por la información. Amigas y amigos, continúen en sintonía con esta edición especial de Telenoticias. Al regreso, el compañero Roberto Cortés nos estará hablando de Félix. Y ustedes se preguntan, ¿quién es Félix? Es el 6º ciclón de la presente temporada de huracanes que se pronosticó para 12 sistemas. Ya volvemos. La tan esperada y accidentada presentación de los premios Grammy Latinos a celebrarse esta noche en el Great Western Forum de Los Ángeles, pues ha sido cancelada. La Academia Nacional de la Grabación de Artes y Ciencias, la Academia Latina de la Grabación de Artes y Ciencias y la cadena CBS enviaron hoy temprano un comunicado informando la cancelación de la segunda entrega anual del Premio Grammy Latino, así como todas las actividades relacionadas con la misma debido a los atentados que ya ustedes conocen. Los organizadores se solidarizan de esta manera con las víctimas, sus familiares y todos los que han sido afectados de una manera u otra con esta tragedia. Posteriormente se informará si estarán escogiendo una nueva fecha para ese gran espectáculo y acontecimiento musical. Vamos a presentarles a ustedes unas imágenes donde podemos identificar por lo menos el rostro de uno de los pilotos que iba a bordo de uno de los 2 aviones que fue estrellado contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos esta mañana en la ciudad de Nueva York. Precisamente nos indican que tenemos en la línea telefónica
a una persona que trabajaba en las Torres Gemelas, Rosemary Pérez. Buenas tardes, Rosemary, ¿nos escucha? Buenas tardes, señor, no lo oigo muy bien. Muy bien. En este momento, ¿dónde se encontraba usted esta mañana cuando ocurrieron estos atentados? Perdón, que no lo oigo muy bien, señor. ¿Dónde se encontraba usted esta mañana cuando ocurrieron los atentados? Bueno, yo estaba en Newark, que ya estaba parqueando el carro para ir a Penn Station en Newark, para ir a trabajar en el 7 de World Trade Center. ¿Y en ese momento se enteró del trágico suceso? Sí, me enteré porque nosotros vimos el edificio del World Trade Center que se estaba quemando. ¿Amistades, familiares que trabajaran con usted también allí en ese centro de trabajo? Sí, estaba mi esposo conmigo que trabajaba con él. Y explíquenos entonces, ¿qué pensó usted ante lo trágico de la situación? Bueno, yo estaba bien nerviosa y no encontraba qué hacerme. Lo único que hice es que los vinimos para la casa, pero llamamos a 2 o 3 personas en la oficina a ver lo que estaba pasando y ellos me estaban diciendo que tenían que salir del edificio y que viniéramos para la casa y esperara y que llamara a todo el mundo a ver lo que íbamos a hacer después. Pero yo lo que digo que fue que Dios lo dio la dicha que no fuimos atrás, que ese día yo estaba tarde, que estaba en el Turnpike y había mucho tráfico y milagrosamente que nada pasó con nosotros porque no llegamos allá, pero es una tragedia grandísima. Rosemary, ¿usted tiene idea de cuántos hispanos o latinos trabajaban allí en el World Trade Center? Bueno, varios, muchos trabajan. Puertorriqueños por ejemplo, ahora hay una persona que trabaja con nosotros en la oficina que yo he estado tratando todo el día que no me puedo localizar con ella. ¿Puertorriqueños que usted sepa trabajaban? Sí, puertorriqueños, sí. ¿Usted es puertorriqueña? Sí, yo soy. ¿De qué lugar de Puerto Rico, Rosemary? Bueno, yo soy nacida y criada aquí, pero la mayoría de mi familia son de Ponce. ¿Y ya se comunicó con su familia que usted está bien? Sí, mi papá está en Puerto Rico ahora de vacaciones también, él me llamó y yo le había dicho que yo estaba bien. Y bueno, yo tengo familia en Santa Isabel y tengo familia en Ponce, en Río Piedra. Rosemary, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas vía telefónica y bendiciones también. Amigas y amigos, hacemos una pausa y regresamos con más. Definitivamente impresionante. Desde esta mañana reseñando para ustedes todo lo que ha ocurrido en el día de hoy y uno ciertamente se resiste a creerlo. Continuamos con las informaciones. La tan esperada y accidentada presentación de los premios Grammy Latinos a celebrarse esta noche en el Great Western Forum de Los Ángeles, pues ha sido cancelada. La Academia Nacional de la Grabación de Artes y Ciencias, la Academia Latina de la Grabación de Artes y Ciencias y la cadena CBS enviaron hoy temprano un comunicado informando la cancelación de la segunda entrega anual del Premio Grammy Latino, así como todas las actividades relacionadas con la misma debido a los atentados que ya ustedes conocen. Los organizadores se solidarizan de esta manera con las víctimas, sus familiares y todos los que han sido afectados de una manera u otra con esta tragedia. Posteriormente se informará si estarán escogiendo una nueva fecha para ese gran espectáculo y acontecimiento musical. Vamos a presentarles a ustedes unas imágenes donde podemos identificar por lo menos el rostro de uno de los pilotos que iba a bordo de uno de los 2 aviones que fue estrellado contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos esta mañana en la ciudad de Nueva York. Precisamente nos indican que tenemos en la línea telefónica a una persona que trabajaba en las Torres Gemelas, Rosemary Pérez. Buenas tardes, Rosemary, ¿nos escucha? Buenas tardes, señor, no lo oigo muy bien. Muy bien. En este momento, ¿dónde se encontraba usted esta mañana cuando ocurrieron estos atentados? Perdón, que no lo oigo muy bien, señor. ¿Dónde se encontraba usted esta mañana cuando ocurrieron los atentados? Bueno, yo estaba en Newark, que ya estaba parqueando el carro para ir a
a Penn Station en Newark para ir a trabajar en el 7 de World Trade Center. ¿Y en ese momento se enteró del trágico suceso? Sí, me enteré porque nosotros vimos el edificio del World Trade Center que se estaba quemando. ¿Amistades, familiares que trabajaran con usted también allí en ese centro de trabajo? Sí, estaba mi esposo conmigo que trabajaba con él. Y explíquenos entonces, ¿qué pensó usted ante lo trágico de la situación? Bueno, yo estaba bien nerviosa y no encontraba qué hacerme. Lo único que hice que los vinimos para la casa, pero llamamos a 2 o 3 personas en la oficina a ver lo que estaba pasando y ellos me estaban diciendo que tenían que salir del edificio y que viniéramos para la casa y esperara y que llamara a todo el mundo a ver lo que íbamos a hacer después. Pero yo lo que digo que fue que Dios lo dio la dicha que no fuimos atrás, que ese día yo estaba tarde, que estaba en el Turnpike y había mucho tráfico y milagrosamente que nada pasó con nosotros porque no llegamos allá. Pero fue una tragedia grandísima. Rosemary, ¿usted tiene idea de cuántos hispanos o latinos trabajaban allí en el World Trade Center? Bueno, varios, muchos trabajan. ¿Puertorriqueños? Por ejemplo, ahora hay una persona que trabaja con nosotros en la oficina que yo he estado tratando todo el día que no me puedo localizar con ella. ¿Puertorriqueños que usted sepa trabajaban? Sí, puertorriqueños, sí. ¿Usted es puertorriqueña? Sí, yo soy. ¿De qué lugar de Puerto Rico, Rosemary? Bueno, yo soy nacida y criada aquí, pero la mayoría de mi familia son de Ponce. ¿Y ya se comunicó con su familia que usted está bien? Sí, mi papá está en Puerto Rico ahora de vacaciones también. Él me llamó y yo le había dicho que yo estaba bien. Y bueno, yo tengo familia en Santa Isabel y tengo familia en Ponce, en Río Piedra. Rosemary, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas vía telefónica y bendiciones también. Amigas y amigos, hacemos una pausa y regresamos con más en esta edición especial de Telenoticias. Bueno, le presentamos el informe del tiempo por la sencilla razón de que tenemos la 6ª tormenta tropical de la temporada justo al este de nosotros. Lo que era la depresión tropical número 7, véala ahí, es ahora la tormenta tropical Félix. Pero vea el movimiento de traslación de ese sistema, es básicamente hacia el norte-noroeste, no afectará el Caribe, se estará moviendo a aguas expuestas del Atlántico sin tener ningún efecto en nuestra región. Va detrás de Erin. Erin está acá arriba, Erin se convirtió en huracán, así que ya tenemos el primer huracán de la temporada. Y aquí está el 6º sistema tropical ciclónico del año. Vea la relación con Puerto Rico, está bien lejos de nosotros, estos son los 50, aquí está en los 45 grados básicamente de longitud. A las 5 de la tarde las coordenadas eran las siguientes: 19.6 grados norte y longitud 48.2, repito.